No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando conocí a Daniel, supe que algo en mi vida había cambiado para siempre. Nos entendíamos con una naturalidad sorprendente, como si hubiéramos estado destinados a encontrarnos. Nuestro primer año juntos estuvo lleno de momentos inolvidables. Largas caminatas por la ciudad, cenas improvisadas en pequeños cafés escondidos, noches enteras conversando bajo la luz de la luna. Pero si tuviera que elegir un solo recuerdo de aquel inicio, sería sin duda aquel picnic en el parque. Era un día perfecto, con el sol brillando suavemente entre las nubes y una brisa ligera que nos acariciaba la piel. Encontramos un rincón apartado, justo bajo una hilera de majestuosos árboles, altos y frondosos, que se alineaban junto a una colina. Aquellos árboles no solo daban sombra y frescura, sino que parecían envolverte en su propia atmósfera, como si al estar allí, el resto del mundo se desvaneciera. Nos recostamos contra uno de los troncos, disfrutando de la paz del momento. Entre risas y bocados de comida, hablamos de nuestros sueños, de los lugares que queríamos visitar, de la vida que nos imaginábamos juntos. Antes de irnos, casi por instinto, Daniel sacó una pequeña navaja y talló nuestras iniciales en la corteza de uno de los árboles. «Para que siempre quede algo nuestro aquí», dijo sonriendo. Aquel parque se convirtió en un lugar especial para nosotros. Regresamos varias veces a lo largo del año, siempre buscando aquel mismo árbol, aquel rincón donde nuestras palabras y promesas habían quedado grabadas en la madera. Pero entonces, algo cambió. Un año después de aquel picnic, ya casados, decidimos volver al parque para revivir ese momento. Queríamos recordar aquellos días de despreocupación y alegría, alejarnos un poco del estrés cotidiano y simplemente disfrutar de nuestra compañía. Pero en cuanto llegamos, sentimos que algo estaba mal. Nos detuvimos en el mismo sitio donde habíamos extendido nuestra manta un año atrás, pero los árboles no estaban ahí. No es que los hubieran talado o reemplazado. No había tocones, raíces expuestas ni signos de que hubieran sido removidos. Simplemente nunca habían estado allí. El paisaje era completamente distinto. El sol caía a plomo sobre la hierba sin ninguna sombra que lo interrumpiera. Miré a Daniel con incredulidad, buscando en su rostro alguna señal de que estaba viendo lo mismo que yo. Su expresión reflejaba mi desconcierto. Caminamos por la zona, buscando algún indicio de que nuestra memoria no nos estaba jugando una mala pasada. Pero no había nada. El terreno estaba liso, intacto, como si jamás hubiera existido una hilera de árboles allí. ¿Estoy loca?, murmuré, sintiendo una punzada de ansiedad. Daniel negó con la cabeza. No, yo también los recuerdo. Sé que estaban aquí. Nos sentamos en el césped, tratando de procesarlo. Podía recordar con claridad la textura rugosa de la corteza contra mi espalda, la sensación de la sombra refrescándonos, el sonido de las hojas crujiendo con la brisa. No podía ser un error de nuestra memoria. La necesidad de encontrar respuestas nos llevó a preguntar a algunas personas que vivían cerca del parque. Tal vez nos podrían decir cuándo los habían removido, pero en lugar de darnos una explicación, sus respuestas solo hicieron que el misterio se profundizara. Los vecinos nos miraron con extrañeza. Para ellos, nunca hubo una hilera de árboles allí. «Este parque siempre ha sido así», dijo una mujer mayor, con un tono que insinuaba que nuestra pregunta le parecía ridícula. «No entiendo de qué árboles hablan», comentó un hombre que vivía a pocos metros del parque. «He paseado por aquí toda mi vida y nunca ha habido árboles en esa parte. No nos dijeron que los habían talado, ni mencionaron ninguna tormenta que pudiera haberlos derribado. Simplemente actuaban como si jamás hubieran existido». Esa noche, de regreso en casa, Daniel y yo hablamos durante horas. Intentamos encontrar una explicación lógica. ¿Podría ser que nos estábamos confundiendo con otro parque? Ambos recordábamos con absoluta certeza que era aquel lugar. Saqué mi teléfono y busqué las fotos de aquel día. Ahí estábamos nosotros, la manta extendida sobre la hierba, la comida a medio comer. Pero al mirar con más atención, noté algo escalofriante. No había árboles en el fondo. No podía ser, lo recordaba claramente. Podía cerrar los ojos y ver las hojas moviéndose con el viento, la sombra proyectada en el suelo. Y sin embargo, en la foto no había nada de eso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a Daniel, quien también revisaba sus fotos con una expresión de desconcierto absoluto. «No tiene sentido», murmuró. «Yo sé que estaban ahí». Por más que intentamos racionalizarlo, la única conclusión que tenía sentido, por absurda que fuera, era que de alguna manera habíamos cambiado de realidad. Quizá en el universo donde tuvimos aquel picnic, esos árboles siempre habían existido.
Pero en este nunca estuvieron ahí. Desde entonces, cada vez que regresamos al parque, seguimos buscando. Nos detenemos en aquel mismo punto, observamos el paisaje, esperando algún rastro de lo que una vez fue nuestro refugio, como si en algún momento, de alguna manera, el universo pudiera corregirse a sí mismo y devolvernos nuestra realidad perdida. Habían sido meses duros. Estar desempleado no solo afectaba mi economía, sino también mi estado de ánimo. Día tras día enviaba currículums, asistía a entrevistas que no llevaban a nada y veía mis ahorros desaparecer lentamente. La incertidumbre era agotadora, la presión constante de tener que encontrar algo pronto me carcomía. No era solo una cuestión de dinero, sino de autoestima. Sentía que el tiempo pasaba y yo seguía en el mismo lugar. Cuando finalmente recibí la oferta de trabajo, sentí un alivio indescriptible. Era como si, por fin, hubiera logrado salir a la superficie después de estar meses ahogándome. No era el trabajo de mis sueños, pero era estabilidad, era un nuevo comienzo. El primer día, llegué con una mezcla de emoción y nervios. Quería causar una buena impresión, aprender rápido, encajar en el equipo. Fue ahí donde conocí a David. Desde el primer momento supe que me caería bien. Tenía esa actitud relajada y amigable que hacía que cualquiera se sintiera bienvenido. Me mostró la oficina, me presentó a algunos compañeros y me ayudó con las dudas que iban surgiendo. Era delgado, con cabello castaño y ojos marrones, vestía de manera formal, pero con un toque desenfadado. Durante la primera semana pasábamos mucho tiempo juntos, almorzamos juntos un par de veces, intercambiamos historias sobre nuestras vidas antes de llegar a la empresa. Tenía un sentido del humor sarcástico que me hacía reír, y poco a poco sentí que había encontrado a alguien con quien la jornada laboral no se haría tan pesada. Cuando tenía un rato libre, se pasaba por mi oficina, a veces solo para charlar, otras veces para ofrecerme consejos sobre cómo manejarme en el nuevo entorno. Era de esas personas que hacen que un lugar de trabajo se sienta más cómodo, más llevadero. Pero entonces todo cambió. La semana siguiente apareció un rostro nuevo en mi puerta. Me saludó con entusiasmo, preguntándome por mi fin de semana, como si nos conociéramos. Yo no tenía idea de quién era. Mi reacción debió delatar mi confusión porque su expresión cambió en el acto, como si no esperara que lo mirara así. Sentí una incomodidad extraña, pero fingí una sonrisa y respondí con cortesía. Tal vez era alguien a quien había conocido brevemente la semana anterior y simplemente no lo recordaba. Pero algo no encajaba. A la hora del almuerzo decidí ir a la oficina de David para preguntarle sobre el nuevo compañero, pero cuando abrí la puerta me encontré con aquel extraño sentado en su silla, en su escritorio, como si perteneciera allí. Actuaba con total naturalidad, sin rastro de incomodidad. No había señales de que estuviera ocupando el espacio de otra persona. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Intentando no mostrar mi desconcierto, hice una conversación casual y me fui, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal se instaló en mi pecho. En la reunión del equipo, la realidad golpeó con más fuerza. Todos llamaban a ese hombre David. Hablaban con él como si siempre hubiera estado ahí, como si él fuera el mismo David que conocí la semana anterior, pero no lo era. Este nuevo David tenía ojos azules. Era más robusto. Sí, el color del cabello era similar, pero el peinado no. Incluso su forma de vestir era distinta, más relajada, menos formal. No era solo una cuestión de percepción, era una persona completamente diferente. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. Tal vez tenía un hermano gemelo y nos estaban jugando una broma. No, eso no tenía sentido. Tal vez me había confundido de nombre. No, lo recordaba perfectamente. Regresé a mi escritorio sintiéndome inquieto. Revisé su perfil en el correo de la empresa, esperando encontrar algún rastro del antiguo David, pero en la foto de perfil solo estaba el nuevo David. No había evidencia alguna del hombre con el que había compartido mi primera semana. Desde entonces, nuestra relación cambió por completo. David ya no se pasaba por mi oficina a conversar, ya no almorzábamos juntos. Apenas me saludaba por la mañana con un frío hola. Desde su perspectiva, tal vez pensaba que yo había sido grosero al no reconocerlo, pero ¿cómo podía reconocerlo si él no era el mismo hombre? Quería hablar con alguien sobre esto, preguntar a mis compañeros si notaban algo raro, si recordaban a otro David,
Pero, ¿cómo lo hacía sin parecer un loco? ¿Cómo le explicaba a alguien que había conocido a una persona, que había compartido una semana con él, y que de repente había sido reemplazado por un desconocido al que todos llamaban con el mismo nombre? Revisé mis propios recuerdos una y otra vez. No había sufrido ningún golpe en la cabeza, no estaba tomando medicamentos, no había nada fuera de lo común en mi vida, excepto esto. Recuerdo perfectamente el rostro del primer David, su tono de voz, su risa. Pero ahora otro hombre vive su vida, ocupa su lugar y nadie más parece notarlo. Es lo más inquietante que me ha pasado en la vida. Y lo peor de todo es que nunca tendré una explicación. Siempre he sido una persona algo distraída, pero nunca irresponsable. Desde pequeña, mi mente tendía a divagar, perdiéndose en pensamientos aleatorios o en detalles insignificantes del entorno. Podía estar escribiendo apuntes en clase y de repente darme cuenta de que llevaba 5 minutos garabateando sin haber prestado atención a lo que decía el profesor. A pesar de eso, me esforzaba en mis estudios, especialmente en matemáticas, porque sabía que no era mi fuerte y mi padre era bastante estricto con las notas. No podía darme el lujo de fallar. Pero lo que ocurrió aquel día en la escuela fue distinto a una simple distracción. Fue como si, por un momento, mi vida hubiera dejado de pertenecerme. Era un día común, sin nada fuera de lo ordinario. Había pasado la mañana como de costumbre, las mismas conversaciones con mis amigos antes de que sonara el timbre, las mismas materias en las que tomaba apuntes con dedicación. Todo era rutinario, casi monótono. Cuando llegó la clase de matemáticas, el profesor comenzó a explicar el tema del día. Algo no estaba bien. Desde el primer minuto me di cuenta de que no tenía idea de qué estaba hablando. No era una sensación de haber perdido el hilo o de no haber entendido bien, sino de que esa información nunca había existido para mí antes de ese momento. El profesor hacía referencias a la clase anterior, mencionaba fórmulas y ejercicios que, según él, habíamos trabajado el día anterior. Pero nada de eso me sonaba familiar. Nada. Seguramente volví a distraerme ayer, pensé, pero no era posible. Siempre escribía cada cosa que se decía en matemáticas porque me costaba mucho la materia. No podía permitirme perder ningún detalle, así que, con un poco de ansiedad, abrí mi cuaderno para revisar los apuntes del día anterior. No había nada, no una sola palabra. La página que debía estar llena de ecuaciones y explicaciones estaba en blanco, como si nunca hubiera escrito nada sobre esa clase. Traté de calmarme. Tal vez había olvidado anotarlo o me había saltado esa parte. Tal vez mi mente me estaba jugando una broma. Le pedí el cuaderno a mi amigo de al lado para comparar y ahí fue cuando me quedé sin aliento. Su libreta estaba llena de notas detalladas de la clase anterior, con diagramas, problemas resueltos y hasta recordatorios escritos a mano por él mismo. Era un tema completamente nuevo para mí, pero para todos los demás era la continuación lógica de la lección del día anterior. El miedo empezó a apretar mi pecho. Algo estaba mal, muy mal. Cuando sonó el timbre y terminó la clase, sentí la necesidad urgente de obtener respuestas. Sin pensarlo 2 veces, comencé a preguntar a mis compañeros: ¿yo estuve aquí ayer en matemáticas? La reacción fue la misma en todos. Me miraban con extrañeza, con el ceño fruncido. Algunos se reían creyendo que era una broma. ¿Qué? Claro que sí. Sí, incluso hiciste un par de preguntas. ¿Te sientes bien? Pero no me sentía bien. No recordaba ni un solo segundo de esa clase. Y lo más aterrador es que en mi cuaderno estaban los apuntes de las otras materias de ese día. Tenía las notas de la clase anterior a matemáticas y de la siguiente. Todo encajaba perfectamente, excepto los 50 minutos en los que, según todos, estuve presente, pero de los que mi mente no guardaba ningún rastro. La escuela tenía un sistema en el que los alumnos permanecían en la misma aula durante todo el día mientras los profesores iban rotando. No había forma de que me hubiera ido sin que alguien lo notara. No podía haber faltado, no podía haber estado en otro lugar, pero tampoco podía haber estado en esa clase porque no recordaba absolutamente nada. Intenté reconstruir el momento. Cerré los ojos, concentrándome en la imagen de mí misma en ese aula, en el sonido del profesor explicando, en el eco de mis propias palabras, haciendo preguntas. Pero no había nada, solo un vacío absoluto. Fue como si mi conciencia se hubiera apagado por completo durante ese tiempo, como si una parte de mi existencia simplemente no hubiera estado allí. Por más que busqué una explicación lógica, nunca la encontré. No hubo golpes en la cabeza,
No estaba enferma, no estaba bajo efectos de medicamentos. Nunca antes ni después me había pasado algo parecido. Hasta el día de hoy, cada vez que lo recuerdo, me pregunto, ¿dónde estuve realmente durante esa clase? Porque en algún lugar, durante esos 50 minutos que no existen en mi memoria, yo no estaba en mi propia realidad. A los 12 años aún vivía en la casa donde pasé la mayor parte de mi infancia. Era una casa modesta, con un largo pasillo que conectaba las habitaciones con el baño y la sala. Mis días transcurrían entre la escuela, tardes de videojuegos y las noches en las que me acostaba tarde leyendo cómics con una linterna debajo de las sábanas. Esa noche en particular, me había quedado despierto más de lo habitual. No recuerdo si estaba leyendo, jugando con mis figuras de acción o simplemente acostado, mirando el techo mientras el sueño se negaba a venir. Lo que sí recuerdo con absoluta claridad es el momento en que la incomodidad en mi vejiga me obligó a levantarme. La casa estaba en completo silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera bajo mis pies mientras caminaba descalzo por el pasillo. La sensación de estar solo en la penumbra me provocaba un leve escalofrío, pero nada fuera de lo común. Empujé la puerta del baño, encendí la luz y el amarillo brillante de la bombilla golpeó mis ojos adormilados. Apenas consciente de mis propios movimientos, di un paso hacia el inodoro y, sin razón aparente, levanté la vista al espejo. Y fue entonces cuando lo vi. No era mi reflejo, había otro rostro en el espejo. Alguien estaba allí, al otro lado, parado justo a la derecha del marco, con el rostro pegado al cristal, mirándome con intensidad. No sé si fue el tiempo que tardó mi cerebro en procesar la imagen o si realmente solo duró un instante, pero aquella fracción de segundo se sintió eterna. Podía ver claramente sus ojos, la curvatura de su mandíbula, la manera en que su boca estaba ligeramente abierta, como si estuviera a punto de decir algo. El terror me invadió con tal intensidad que un grito escapó de mi garganta antes de que pudiera evitarlo. Salí corriendo del baño sin siquiera apagar la luz. Mis pies golpeaban el suelo con torpeza mientras me dirigía directo a la habitación de mi padre. Él despertó de inmediato, alarmado por mi estado. Entre jadeos y palabras entrecortadas, intenté explicarle lo que había visto, pero ni yo mismo podía encontrar las palabras correctas. Todo lo que sabía era que algo había estado allí, en el espejo, observándome. Mi padre, intentando calmarme, tomó una linterna y me acompañó al baño. Revisó cada rincón, miró detrás de la cortina de la ducha, abrió el gabinete del espejo e incluso tocó la superficie del vidrio, como si buscara alguna anomalía. Pero por supuesto no encontró nada. Aún tembloroso, me llevó de vuelta a la sala y, al ver mi estado, propuso hacer una oración. Nos sentamos juntos, él con la voz firme y yo con el corazón todavía latiendo con fuerza en mi pecho. Al final, el cansancio me venció y terminé quedándome dormido en el sofá. Con el paso de los años, aquel recuerdo quedó archivado en mi mente como un episodio extraño, un susto infantil, tal vez una pesadilla vivida a medias entre el sueño y la vigilia. La lógica y el tiempo lo convirtieron en poco más que una anécdota que nunca conté a nadie, hasta que, casi 20 años después, sucedió de nuevo. Estaba visitando a mi padre en la misma casa donde crecí. Habíamos pasado la noche hablando de cosas triviales, de cómo iban las cosas en el trabajo, de alguna noticia reciente, de la vida en general. Cuando el reloj marcó la medianoche, decidí ir al baño antes de acostarme. Caminé por el mismo pasillo que había recorrido miles de veces antes, pero algo en la atmósfera de la casa me hizo sentir extraño, como si un eco del pasado se filtrara en el presente. Abrí la puerta del baño y encendí la luz. Fue un acto reflejo. Levanté la vista al espejo, y ahí estaba. Mi corazón se detuvo por un instante, pero esta vez no era otro rostro el que me observaba desde el espejo. Era yo mismo, pero no mi yo actual, no el hombre de 30 y tantos años que veía todos los días en el reflejo. Era mi rostro de niño, el rostro del niño que había sido a los 12 años. Duró solo un segundo, apenas un parpadeo, pero el impacto fue inmediato. Me tambaleé hacia atrás, sintiendo una punzada de vértigo. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar una explicación racional, pero todo encajó de golpe. A los 12 años había visto mi reflejo de adulto, y ahora, como adulto, acababa de ver mi reflejo de niño. Era un ciclo imposible, una ventana entre dos momentos de mi vida que no debieron haberse conectado jamás.
Salí del baño sintiéndome mareado, con una sensación indescriptible. El miedo aún estaba allí, pero también una extraña certeza. Había visto mi futuro cuando era niño, y ahora había visto mi pasado desde el otro lado. Si esto era un error en la realidad, una grieta en el tiempo, o simplemente algo que mi mente jamás comprendería, nunca lo sabré. Siempre fui una niña curiosa, una de esas que prefería hacer preguntas en lugar de aceptar las cosas como eran. Me encantaba explorar, encontrar pequeños secretos escondidos en los lugares más comunes. Quizás por eso, el verano en el campamento me emocionaba tanto. Era un mundo nuevo, lleno de posibilidades, de aventuras esperando a ser descubiertas. Aquel verano tenía 12 años, y como todos los niños de mi edad, disfrutaba cada segundo de la libertad que me daba estar lejos de casa. Mis padres siempre decían que era algo distraída, que a veces me perdía demasiado en mis pensamientos, pero yo lo veía de otra manera. No me gustaba simplemente aceptar la realidad sin cuestionarla. Tal vez por eso, lo que ocurrió ese día en la piscina nunca dejó de atormentarme. Los supervisores nos habían llevado a la piscina y todos los niños nos lanzábamos al agua, chapoteando y riendo como si nada más en el mundo importara. Uno de los supervisores había empezado un juego en el que nos tomaba por la cintura y nos arrojaba al agua uno por uno. Era divertido, casi como volar por un instante antes de caer al agua helada. Cuando llegó mi turno, corrí emocionada hacia él. Me sujetó con fuerza, me alzó por los aires y sin previo aviso me lanzó al agua. Olvidé respirar. El impacto contra el agua fue fuerte y me hundí más de lo que esperaba. Sentí el frío rodearme, el peso del agua empujándome hacia abajo, y ahí, en la oscuridad azulada, mi cuerpo reaccionó con pánico. Mis pulmones ardían, no tenía aire, tenía que respirar. Intenté contenerme, pero la necesidad de oxígeno se volvió insoportable. Cada fibra de mi ser gritaba por aire. Sabía que no debía hacerlo, que si inhalaba bajo el agua, me llenaría los pulmones de líquido y no saldría de ahí con vida. Pero la desesperación me venció. Inhalé y no pasó nada. No me ahogué, no sentí agua entrar en mis pulmones. Sentí aire fresco y puro. La sensación fue tan natural que por un instante olvidé dónde estaba. Mi cuerpo se relajó como si acabara de salir a la superficie y tomar una gran bocanada de oxígeno. El ardor en mis pulmones desapareció, el miedo se desvaneció y entonces hice algo aún más extraño. En lugar de subir de inmediato, me quedé ahí abajo. Floté bajo el agua, experimentando aquella calma absurda, sintiendo cómo mi pecho se expandía con cada respiración. Respiraba, era imposible y sin embargo lo hacía. Pero un pensamiento me golpeó de repente. Esto no es normal. Mi instinto me decía que no debía probar mi suerte. No sabía qué estaba ocurriendo, pero algo me decía que no debía abusar de ello. Con un impulso, nadé hacia la superficie y emergí a la luz del sol. El mundo seguía como si nada hubiera pasado. Los niños reían, el supervisor seguía lanzando a otros al agua, las gotas brillaban en el aire. Nadie había notado lo que me había ocurrido. Nadie había visto que por un momento yo no pertenecía a las reglas normales de la realidad. No dije nada. No tenía cómo explicarlo. ¿Cómo podía contarle a alguien que había respirado bajo el agua? Nadie me creería. El resto del día transcurrió con normalidad, pero mi mente no dejó de darle vueltas. ¿Qué había pasado? Antes de inhalar, estaba desesperada por aire. Mi cuerpo luchaba contra la falta de oxígeno. Pero después de hacerlo, me sentí bien, en paz. Como si mi cuerpo hubiera cambiado las reglas de la biología por un instante, como si hubiera existido en un lugar donde respirar bajo el agua era posible. Los días pasaron y jamás volví a experimentar algo parecido. A veces me preguntaba si lo había imaginado, si el pánico había jugado con mi percepción. Pero no, yo sabía lo que había sentido. Era real. Aún hoy, cuando me sumerjo en una piscina o en el mar, a veces tengo la tentación de intentarlo de nuevo, de dejarme hundir, cerrar los ojos y probar si aún puedo respirar bajo el agua. Pero nunca lo hago, porque en el fondo tengo miedo de lo que pueda pasar si lo intento. Siempre fui un chico reservado. No era el tipo que destacaba en reuniones, ni el que tenía el valor de acercarse a una chica solo para conversar. Me gustaba la tranquilidad, los libros y los mundos ficticios que podía explorar sin temor al rechazo.
En la escuela secundaria me refugiaba en mis estudios y en el pequeño grupo de amigos con quienes compartía intereses en literatura y filosofía. Aunque no lo decía en voz alta, soñaba con encontrar a alguien especial, pero mi timidez me impedía siquiera imaginar cómo podría suceder. Entonces tuve aquel sueño. No era un sueño cualquiera, era vívido, tan real que al despertar me sentí confundido, como si lo que había experimentado hubiera sucedido en otra dimensión. Me encontraba en un aula completamente blanca, un espacio sin imperfecciones, sin sombras ni detalles, como si hubiera sido diseñado en un mundo donde la lógica funcionaba de manera diferente. A mi lado, sentada en una silla, estaba ella. No era alguien con quien compartiera clases en la vida real, pero la conocía. Era una estudiante mayor, alguien que había visto de lejos en los pasillos, pero con quien nunca había intercambiado una palabra. Sin embargo, en ese sueño, la sensación de conocerla era profunda, casi abrumadora. Lo más extraño era lo que sentía, un amor inmenso, inexplicable, como si nuestras almas estuvieran conectadas desde siempre, como si ese encuentro hubiera sido inevitable. Intenté hablarle, pero como siempre, mi inseguridad me paralizó. Antes de que pudiera siquiera intentarlo, otro chico apareció. Comenzó a hablar con ella, a hacerla reír, y poco a poco vi cómo se formaba un lazo entre ellos. Se convirtieron en pareja ante mis ojos, y una tristeza indescriptible me invadió. Al despertar me quedé acostado, mirando el techo con el corazón latiendo con fuerza. No tenía sentido sentirme así, era solo un sueño, una simple proyección de mi subconsciente. Y sin embargo, el dolor que sentía era real. Los días pasaron y, aunque la intensidad de la emoción se desvaneció, la imagen del aula blanca y la chica permanecieron en mi mente como un eco lejano de algo que nunca sucedió, pero que de alguna manera sentía que había perdido. 6 años después, el pasado volvió a mí de la manera más inesperada. Ya no era aquel chico inseguro de secundaria, había cambiado, madurado. Aunque aún era reservado, me había obligado a salir un poco más de mi zona de confort. Ahora estaba en un máster en una nueva universidad, en una ciudad diferente, rodeado de gente nueva. Me encontraba nervioso, pero también emocionado. Era un día soleado y la luz entraba con fuerza por las ventanas del aula. El blanco de las paredes reflejaba la claridad con una intensidad casi cegadora. Me senté, saqué mi cuaderno y esperé a que comenzara la clase. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada a mi lado. Mi cuerpo entero se tensó. Era ella. La misma chica del sueño de hace 6 años. No cabía la menor duda. Era su rostro, su expresión, todo coincidía perfectamente. Por un instante, el aire pareció volverse denso, como si el universo estuviera bromeando conmigo. El aula blanca, ella a mi lado. Pero esta vez había una diferencia. Esta vez no dudé. Recordé el sueño, recordé la tristeza de no haberle hablado, de haberla dejado ir sin hacer nada. No iba a cometer el mismo error. Reuniendo todo el valor que había acumulado con los años, giré hacia ella y le hablé. Comenzamos con una conversación casual, algo simple sobre la clase y el profesor, pero esa pequeña charla lo cambió todo. Desde ese momento nos volvimos amigos, y poco a poco lo que alguna vez sentí en aquel sueño se convirtió en realidad. Con el tiempo, nuestra amistad creció hasta que ambos entendimos que lo que había entre nosotros era más fuerte que cualquier coincidencia. Nos enamoramos y todo encajó de una forma que parecía escrita por el destino. Hoy, años después de aquel día, estamos casados y tenemos 2 hijos maravillosos. A veces, en las noches silenciosas, cuando ella duerme a mi lado y el mundo parece detenerse, me quedo mirando el techo, pensando en aquel sueño. ¿Y si no fue solo un sueño? ¿Y si de alguna manera, en otra línea de tiempo, en otro universo, ya la había conocido, pero nunca tuve el valor de hablarle? Lo que sí sé con certeza es que esta vez hice lo correcto. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores de esta comunidad de tenebrosos. Eri Toledo 8397, gracias por tu apoyo. Nadia Guzmán 3419, saludos hasta Concepción, Chile. Mariana Hernández 4320, muchas gracias por escucharnos. Gris RME, gracias por tu apoyo. Javier Cano-W1Q, Gabriel García Miranda 7846, María Elena Molina 2583, Lucía Vanessa y Andy Merengue,
Gracias por su apoyo constante e incondicional. Valoramos mucho su apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada historia enviada nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Gracias por escucharnos, por compartir sus ideas, teorías, historias y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 7,600 miembros de esta increíble comunidad de tenebrosos. Ustedes nos dan la oportunidad de continuar haciendo algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video. encuentrostenebrososInbox@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.